Un saludo a todos. Por fin comienza la Feria del Libro de Divulgación Científica de Hablando de Ciencia. Como ya sabéis, nosotros veníamos celebrando esta Feria del Libro como un acto junto al evento de divulgación científica de Granando Ciencia. Este año, por motivos obvios de la pandemia, no podemos reunirnos, así que hemos decidido trasladar ese encuentro a las redes sociales. Hemos ido realizando una serie de encuentros con autores, escritores de divulgación científica durante 3 semanas para servir como aperitivo del evento en sí, que también es online y que se celebra el día 2 y 3 de octubre. En cualquier caso, durante estas semanas vamos a tener esos encuentros, como digo, con escritores de divulgación científica, donde vamos a hablar de ellos, de sus libros y de muchísimas cosas más. Así que comenzamos con el doctor Lluís Montoliu, que es doctor en biología y trabaja en el CNB, en el Centro Nacional de Biotecnología, y estoy seguro de que todos lo conocéis, no solo por su importante labor investigadora, sino también por su compromiso con la divulgación científica. Es un magnífico divulgador y fruto de ese trabajo ha sido escribir un libro que se llama Editando Genes, recorta, pega y colorea, publicado por Next Door Publishers, y lo vamos a comentar con él. Va por la segunda edición, que ha sido ampliada y actualizada. Así que nada, no os perdáis la charla. Os pido perdón de antemano porque al recuperar el directo por un error técnico nos hemos comido los primeros minuto y medio. Pero no os preocupéis porque toda la charla está en el canal, así que disfrutad de ella. Editando Genes, recorta, pega y colorea. La anterior edición la completamos en diciembre de 2018, pocos días después de conocer el nacimiento de las gemelas, de las primeras gemelas chinas que habían sido editadas por este señor, y consideramos que era algo tremendamente relevante, y estaba cerrada la edición, y con Laura Morrón, que es la directora de la colección El Café Cajal de Next Door Publishers, pues decidimos que teníamos que hablar de esto y extendimos uno de los capítulos. El libro salió en febrero de 2019, pero fíjate que a principios de 2019 conocimos a través de las autoridades chinas que había un posible segundo embarazo que finalmente se confirmó. Luego no eran 2, sino 3, finalmente, las niñas. Y durante 2019 también tuvimos conocimiento por la investigación de diferentes periodistas de los intentos de este investigador que había intentado publicar estos resultados y de la tamaña irresponsabilidad que había cometido, porque hasta entonces no sabíamos exactamente muy bien qué es lo que había pasado, ¿no? Él había intentado pues generar unos niñas o unos niños que fueran no infectables por el virus del SIDA. Efectivamente no lo consiguió. No solamente no lo consiguió, sino que trasladó una serie de riesgos absolutamente inaceptables a estas niñas. Pero es que lo peor de todo vino a principios de diciembre de 2019, cuando supimos que él tuvo la oportunidad de detener el experimento y no lo detuvo. Para mí esto fue lo que colmó el vaso. No solamente editó los embriones humanos, que esto es algo que se puede hacer en España, si se hace en el laboratorio. Él cruzó la línea roja, los implantó, pero es que antes de implantarlos ya supo que el experimento no había funcionado al hacer una biopsia a estos embriones. En ese momento él tendría que haber detenido el experimento. No fue así. Engañó a los ginecólogos a que tuvo que convencer para que implantaran estos embriones. Y finalmente, pues a finales de diciembre de 2019, en el último día del año, fue condenado a unas penas económicas, de cárcel, y para mí lo que es más importante, a una inhabilitación de por vida. Y ese fue cuando decidimos cerrar la segunda edición. La segunda edición la teníamos cerrada ya también en noviembre de 2019, con una serie de avances y con más de 20 páginas nuevas, con muchísimas palabras, una revisión a tope de todo el manual. Y decidimos también volver a reabrirla para incluir este último capítulo. Como de alguna manera, sin quererlo ni beberlo, He Jiankui ha dictado un poco las 2 ediciones de Editando Genes.
Claro, porque para quien no esté un poco al tanto de cómo funcionan las editoriales hoy en día, el mundo editorial, cuando vemos en la portada de un libro normalmente 25ª edición, o, en fin, en realidad son reimpresiones, Reimpresión, son reimpresiones. más copias o más una nueva tirada de libros que se hace de un... Pero este libro ha sido actualizado, revisado y, como tú comentas, Ampliado. ampliada la información que ya ofrecías al principio. Sí, con la primera edición, pues la verdad es que funcionó muy bien y agradezco, ya de por sí entiendo que hay muchos lectores que nos están escuchando y siguiendo y viendo. Os agradezco enormemente pues el cariño que habéis prestado a este libro. He estado dando vueltas por España con él en lo que dije el CRISPR Tour. CRISPR Tour en aquellos tiempos cuando se podía viajar, en tiempos pre-COVID. Ahora, desgraciadamente, no lo podemos hacer. Esta segunda edición la teníamos prevista lanzar también en febrero de este año, pues en febrero-marzo de este año. Vino el COVID y lo tuvimos que retrasar, como tantos otros amigos que han tenido que retrasar sus ediciones hasta junio, y la presentación la hicimos también virtual. Pero efectivamente, de la primera edición sacamos varias reimpresiones, porque la verdad es que pues tuvo mucha demanda y esto es muy de agradecer. Esto es un libro de divulgación científica y bueno, pues sabemos todos, los escritores y las editoriales, que tienen un recorrido limitado, pero a pesar de esto, pues tuvo su éxito, lo cual nos alegramos. Por eso nos lanzamos a hacer esta segunda edición y por eso decidimos pues repasar, incluso corregir aquellos pequeños gazapos que por 1000 veces que lo repasamos se nos colaron también en la primera edición, ¿no? Exactamente, esas cosas es normal que pasen. Si te parece, para quienes nos están escuchando, nos puede hacer una breve... Yo te he escuchado en muchas de estas presentaciones, en muchas de estas charlas, sí, una breve repaso de cómo funciona esta tijera molecular, las herramientas CRISPR. Y... Mira, lo que yo intenté en este libro, que es lo que me preguntas tú ahora, es que quien lo leyera, que tuviera un mínimo interés en genética, estamos hablando de herramientas genéticas, que nos permiten cambiar cualquier letra de cualquier ADN, de cualquier gen, de cualquier especie, ¿no? Y esto dicho así, pues suena como muy, muy poderoso y realmente lo es. Entonces, estos son las herramientas CRISPR que derivan de un sistema de defensa que usan las bacterias para defenderse de los virus, y que se lo debemos a un microbiólogo español, que es Francis Mojica, de la Universidad de Alicante. Él es quien, por cierto, escribe pues el prólogo, tanto de la primera como de la segunda edición. Es un buen amigo, buen colega, es un enorme investigador y probablemente sea, tras Severo Ochoa, pues quien esté más cerca de conseguir el ansiado Nobel para un investigador español, porque realmente lo que él encontró hace más de 20 años, trabajando en unos microorganismos que vivían en las salinas de Santa Pola, cerca de Alicante, fue describir este sistema de defensa que usan estos microorganismos para defenderse de los virus, que años más tarde, y esto es la belleza de la investigación básica no finalista, la que únicamente pretende satisfacer la curiosidad de lo que nos envuelve, vamos a intentar entender algo que no sabíamos. Eso es lo que pretendía Francis, eso es la belleza de intentar abordar un procedimiento o un proyecto de investigación básica. Años después, otros investigadores leyeron los resultados de Francis desde otro punto de vista y convirtieron este sistema de defensa en un mecanismo que llamamos de edición genética. Un mecanismo que nos permite, como yo digo gráficamente en el título del libro, recorta, pega y colorea. Nos permite borrar una letra de las 4 letras que tenemos en el ADN, que se repiten millones de veces, tantas como 3.000 millones de veces, borrar esa A, que tendría que haber una T, quitamos la A y colocamos la T. La diferencia de tener una A o una T en una posición de esas 3.000 millones de bases, de pares de bases, puede ser la diferencia entre estar sano o tener una enfermedad que puede ser grave e incluso mortal. Una sola letra es suficiente para cambiar el proceder, para cambiar la función de una proteína. Si somos capaces de cambiar para mal, este sistema nos debería también servir para cambiar para bien, para retornar, para corregir. Y claro, ¿cómo corregimos un gen? ¿Cómo curamos un gen? La cura de un gen es lo que llamamos la terapia génica. Y la terapia génica basada en estas herramientas es
es realmente muy innovador. De hecho, entre la primera y la segunda edición han surgido pues los primeros éxitos, no hay muchos, pero hay que contarlos en biomedicina, de enfermedades graves de la sangre como la anemia falciforme o la beta-talasemia, que requieren que las personas afectadas deban someterse a transfusiones, 2, 3 transfusiones cada mes, casi semanalmente, lo cual tiene una calidad de vida muy pobre, y que gracias a las CRISPR se puede retornar al estado normal anterior, al estado sano, y se puede revertir la enfermedad. También como tratamiento de algunos cánceres que son recalcitrantes, que son refractarios, que no pueden tratarse ni con quimioterapia ni con radioterapia, como los mielomas, los sarcomas, los melanomas, cánceres muy agresivos, que ahora se pueden tratar utilizando las tecnologías CAR, ¿no? Extraer del paciente linfocitos T, glóbulos blancos para entendernos, cambiarles unas estructuras que tienen en la membrana estos linfocitos para que, mediante herramientas CRISPR, para que ataquen más eficazmente a las células cancerosas. Y todo esto lo hemos conocido pues en lo que va en estos meses, y todo esto pues lo incluimos en la nueva versión de Evitando Gentes. Tú me preguntarás, ¿hablo del coronavirus? Claro que no hablo del coronavirus, lo cerramos en diciembre de 2019, yo creo que un par de semanas antes de que los primeros informes nos llegaran de China, pero el lector avezado, que yo creo que todos sois lectores muy inteligentes, sabrá leer entre líneas y se dará cuenta que los usos de las herramientas CRISPR, tanto para diagnosticar la presencia de coronavirus como incluso para tratar el coronavirus y para cortar el ARN, que es el material genético del coronavirus, están descritos en el libro. Con lo cual ya sirve como un manual de referencia para decir, a ver qué me cuenta Luis de estas aplicaciones, y entonces lo encuentras, ¿no? Lo mismo para plantas o lo mismo para animales. Ahora, si quieres, hablamos de animales y otras cosas, que también hay novedades en la segunda. Sí. Además, hablando de coronavirus, yo recomiendo, para el que todavía no lo siga o no lo sepa, tu blog en la plataforma Naucas, Genética, que precisamente ahí aprovechas y explicas y divulgas fantásticamente bien los últimos avances que obviamente no pudieron entrar en el libro, y entre ellos está precisamente las dos vías que tienen las técnicas CRISPR para detectar por un lado y tratar de atacar, ¿no? al virus. Claro, yo creo que todos, tú mismo como divulgador, yo creo que los comunicadores, los divulgadores y los que nos dedicamos profesionalmente a la investigación, yo creo que tenemos una responsabilidad, ¿no? Cada uno tiene una responsabilidad, el personal sanitario es obvio la que tiene. Nosotros tenemos la responsabilidad de intentar explicar lo que sabemos. Cuidado, hay que explicar lo que uno sabe, lo que no sabemos, mejor no intentar explicarlo, ¿no? Y eso ha sido también algo que nos ha acompañado estos meses, ¿no? Yo si algo sé un poquito de genética, y entonces aplico lo que sé para intentar explicar cómo estas herramientas son tan versátiles que nos permiten, pues, utilizarlas para el diagnóstico del coronavirus. Esto ya está aprobado. En mayo, a principios de mayo, se aprobó en Estados Unidos por parte de la FDA. En Europa todavía no. En Europa no tenemos todavía estos tests que en 30-40 minutos nos detectan la presencia del RNA. Ahora estamos todos hablando de los test rápidos de antígeno que se van a detectar en 15 minutos, pero los test de RNA de PCR siguen tardando las 3-4 horas y tardan 2-3 días en darte los resultados. Imagínate que pudieras comprobar la presencia del material genético del virus en 30-40 minutos. Eso es lo que nos permite CRISPR, y espero que tarde o temprano esto se traslade también a Europa. Eso es lo que he ido comentando en el blog, eso está implícitamente en el libro, y también las CRISPR, pues hay tantas como bacterias o como arqueas. Las arqueas son como las primas hermanas de las bacterias, son otro tipo de microorganismos, están evolutivamente muy alejadas de las bacterias, pero los sistemas CRISPR están tanto en las bacterias como en las arqueas. Y de hecho hay tantos millones de especies de bacterias y arqueas que hay tantos millones de sistemas CRISPR que todavía no conocemos. La mayoría de ellos cortan el ADN, como te he dicho, pero hay algunos pocos, y estos son los que hemos ido conociendo,
que me parecen extraordinarios, que son capaces de cortar ARN. Para que nos entienda la gente que nos está siguiendo, acordaros que tenemos el material genético en el núcleo de las células, que es el ADN, que tiene la información codificada de las proteínas que se van a fabricar en el citoplasma, fuera del núcleo. Pues bien, hay un mensajero que transmite esa información del núcleo al citoplasma. Este mensajero, este correo y dile, es el ARN. El ARN es una sola cadena complementaria a la información del gen que lleva esa información a las fábricas de la proteína que están en el citoplasma. Pues bien, ahora tenemos herramientas CRISPR que son capaces de cortar este ARN. Y si son capaces de cortar ARN y hacerlo de forma específica, resulta que este coronavirus, su talón de Aquiles, si podemos decirlo así, es que su material genético es ARN. Si yo tengo una tijera que es capaz de cortar ARN específicamente y le digo, córtame el genoma, el núcleo, lo que es el corazón del virus, pues puedo diseñar una estrategia para cargármelo, para atacarlo directamente. Y eso es lo que estamos intentando. Esto es uno de los proyectos que nos han financiado de la Plataforma de Salud Global del CSIC, en colaboración con otros investigadores de Sevilla, del Centro Andaluz de Biología de Desarrollo y del Centro Nacional de Biotecnología y del CIBER de Enfermedades Raras. Y en eso estamos. Esto parece muy sencillo, así explicado. Parece que nos pongamos, sumamos todo, hacemos el experimento, sale la primera. Bueno, otra de las cosas que hemos aprendido durante esta pandemia es que los experimentos no salen casi nunca la primera, que vivimos permanentemente en el fracaso los científicos, pero que esto es normal, que del fracaso aprendemos, abordamos un camino, planteamos una hipótesis experimental, la validamos, a veces nos sale bien, la mayoría de las veces no, tenemos que recular y tenemos que cambiar la hipótesis. A esto le llamamos el método científico. Pero esto es una garantía de que vamos avanzando y que vamos eliminando pues, todo aquello que ya hemos testado y que sabemos que no funciona. Claro, yo creo que, como tú comentas, por buscarle un lado positivo a toda esta situación de la pandemia que estamos viviendo, quizá el hecho de que como sociedad queramos ver soluciones rápidas y eficaces contra este virus en concreto, ya sea terapéuticas o sea, preventivas a través de una vacuna, creo que ha hecho llevar la ciencia o cómo funciona la ciencia a la sociedad de una forma que hasta ahora o no se sabía o no querían saberlo, porque también es verdad que vuestro trabajo ha sido continuo, divulgando toda esta forma de trabajar. Claro, aquí lo que sucede es que la sociedad, igual también desde el mundo de la divulgación, los investigadores, la comunicación, los periódicos, los medios de comunicación, igual hemos trasladado en años anteriores que somos todopoderosos y que prácticamente podemos abordar y podemos solucionar cualquier problema que se nos plantee. Bueno, la realidad es que esta pandemia es una cura de humildad. Este es un pequeño virus que ha estado evolucionando durante millones de años en otras especies, probablemente en el murciélago, quizás ha saltado a otros animales antes de llegar al hombre. Y este virus es un prodigio biológico. Este es un virus en el cual ha conseguido maximizar lo que él pretende. ¿Cuál es el éxito de un virus? El éxito de un virus es replicarse lo máximo posible. Entonces, claro, los virus que acaban produciendo la muerte del anfitrión que infectan, pues no son muy inteligentes, porque acaban con los huéspedes, acaban con las personas a las que pueden infectar y digamos que se autocontrolan, ¿no? Ébola, que es un virus tan temido, pues tiene un nivel de mortalidad altísimo de un 50%, pero precisamente por eso rápidamente agota la posibilidad de las personas a las cuales puede infectar y digamos que el brote desaparece. Este coronavirus, digamos, tiene una mortalidad mucho más baja, afortunadamente, pero vamos camino del 1.000.000 de personas fallecidas en todo el mundo, tiene una mortalidad mucho más baja y lo que hace es promocionar su replicación. Es capaz de infectarse con una facilidad pasmosa, incluso cuando el portador, cuando no somos conscientes de que estamos infectados, que esto es un triunfo biológico, ¿no? Porque se camufla, nosotros salimos a la calle pensando que estamos sanos, en cambio estamos infectados y mientras vamos hablando y encontrándonos con otras personas vamos dispersando el virus. Entonces eso creo que es un baño de humildad. Yo creo que lo que tenemos que transmitir es que
La ciencia es quien nos va a sacar de este problema, pero la ciencia no es todopoderosa y la ciencia tiene que llegar paulatinamente. Para que nos hagamos una idea del virus de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH, causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, recordemos que este virus apareció a principios de los años 80, en 1980, 81. 40 años más tarde no tenemos una vacuna. No tenemos una vacuna. Hay muchas razones que lo explican, pero esto nos da idea de que no somos capaces de tener vacunas. La tuberculosis, que se ha llevado por delante a lo largo de los siglos y los siglos de la historia tanta gente, no tenemos una vacuna contra la bacteria de la tuberculosis. Y de hecho también a veces se nos están acabando los tratamientos porque los antibióticos ya empiezan a escasear. Las bacterias se han hecho multiresistentes a estos antibióticos, algo en lo cual también las herramientas CRISPR pueden también contribuir, ¿no? Pueden contribuir a que estas bacterias pierdan esta multiresistencia, ¿no? Con esto te quiero decir que tenemos que ser muy honestos. Y la honestidad implica reconocer nuestras limitaciones y trasladar a la sociedad que nos está escuchando que sabemos lo que sabemos y que tenemos un límite, ¿no? Cuando oímos estos días que vamos a tener un tratamiento o una vacuna en tal o en cual fecha, bueno, pues seamos un poco más honestos y más tranquilos. Digamos. Tenemos que completar todos los ensayos clínicos, analizar los datos y ya veremos si de eso se deduce que alguna de las prototipos que están siendo analizadas se convierte en una vacuna. Con lo cual, un poquito de tranquilidad y un poquito de reflexión y trasladar esta limitación. Yo creo que si queremos generar credibilidad entre la sociedad, lo que no podemos es generar unas expectativas máximas. Y de nuevo, permíteme que yo use el ejemplo de las asociaciones de pacientes de enfermedades raras a las cuales me tengo que enfrentar pues muy habitualmente a darles charlas, que hago encantado, y que naturalmente me preguntan cuánto de lo que explico va a poder aplicarse para su hijo o para sí mismos o para su sobrino o lo que sea. Y bueno, hay que ser conscientes que muchos de estos desarrollos que yo puedo aplicar en los modelos animales que trabajo en el laboratorio, pues todavía no son seguros de poder aplicar. No controlo yo la salida de los experimentos. El recorta, pega y colorea, siempre digo yo, el recortar lo sé hacer muy bien. El pegar todavía no me sale tan bien como yo quisiera. Y hasta que no tenga un mejor porcentaje de acierto en el pegado, no debería ser prudente utilizar estas herramientas en desarrollos biomédicos en la clínica, ¿no? Yo creo que intentar trasladar pues, potencialidades y capacidades que están más allá de lo que realmente sabemos hacer va camino de la melancolía, va camino del descrédito y yo creo que haríamos un mal favor. Yo siento no dar titulares, siento no poder dar mejores noticias, pero lo que sí garantizo es que hay un montón de investigadores y de investigadoras que están trabajando en este país y en todos los países para intentar aportar. Una de las cosas que hay que tomársela como buena noticia, lo he dicho ya unas otras veces, ¿cómo puede ser que haya 1.500 investigadores en España que estemos desarrollando múltiples proyectos de coronavirus? ¿Acaso éramos tantos los especialistas en coronavirus? En absoluto. Lo que pasa es que mucha gente se ha puesto a mirarse delante del espejo y se ha preguntado, ¿qué es lo que yo puedo hacer de lo poco que yo sé? ¿Qué es lo que yo puedo aportar y puedo aprovechar para intentar desarrollar alguna terapia, algún diagnóstico, pues para este coronavirus, ¿no? Y de esto han salido ese montón de proyectos, ¿no? Muchos de nosotros no es que hayamos abandonado los proyectos a los que aún nos dedicamos. Yo me dedico al albinismo. Sigo trabajando en albinismo, pero una parte del laboratorio hemos pensado que era oportuno y era responsable en estos momentos dedicarnos al coronavirus. Nosotros nunca hemos trabajado con virus y, de hecho, los proyectos en los cuales estamos involucrados necesitamos de colegas multidisciplinares, de virólogos. Nosotros aportamos la parte genética, ellos aportan la parte de virología, pero la combinación de los dos nos da una potencialidad que no teníamos por separado.
Claro, y eso es quizá otro mensaje que llega a la sociedad, y es que si alguien se pensaba o se pensó en que en otras épocas había un científico solo en un laboratorio trabajando y hacía el descubrimiento, ahora vamos precisamente al lado opuesto, a la colaboración multidisciplinar, Mira, no solo una de las cosas que quise contar en Recorta, Pega y Colorea es la humanidad que hay detrás de los investigadores, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Desmitificar a los investigadores e investigadoras. El gremio nuestro no es ni mejor ni peor que cualquier otro. El de los taxistas, el de los farmacéuticos, el de los pasteleros o el de los economistas. En todo gremio hay personas que hacen bien su trabajo y hay personas que no lo hacen tan bien. Hay personas extraordinariamente generosas y hay personas que engañan, hay personas que falsean, hay personas que roban, hay personas que realizan pues, actos que son contrarios a lo que llamaríamos el código de buenas prácticas científicas. Y como he tenido ocasión de conocer muchas de estas anécdotas, las cuento en el libro, ¿no? Tú sabrás que cuento muchas historias que intento trasladar el conocimiento de lo que podría ser pues, algunos aspectos más o menos difíciles de la genética, pero lo intento trasladar a través de qué persona fue a quien se le ocurrió aquello, y no solamente a quien se le ocurrió, sino a veces aquella primera persona que tuvo la primera idea, pues resulta que no fue la que se llevó el mérito, porque vinieron otros que fueron más listos o fueron más espabilados o se aprovecharon de alguna manera del sistema y pues arrinconaron al primero, y de vez en cuando pues en libros así hay que devolverles el crédito a las personas que lo merecen, ¿no? Y también sirve esto pues para explicar errores, para explicar cosas que no deberían salir mal y que han salido mal. Entre la primera y la segunda edición hay uno de los capítulos que me gustó mucho escribir porque la parte biotecnológica pues es una parte que encuentro muy cercana. No en vano yo trabajo en el Centro Nacional de Biotecnología. Un ejemplo que habíamos usado muchísimas veces en charlas naucas, en charlas de divulgación he usado yo, de utilización de herramientas de edición genética en biotecnología, era el diseñar esta raza de vacas que genéticamente no tuvieran cuernos, ¿no? ¿Y por qué es interesante generar una vaca que no tenga cuernos? Pues porque habitualmente las vacas tienen cuernos, y como tienen cuernos se pueden dañar entre ellas, y lo que es peor, pueden cornear al granjero o a la granjera, sobre todo en establos en las cuales están muy apretujadas entre sí, ¿no? Entonces, de por sí, lo que hacen los granjeros es, tal como suena, cerrarlas o aplicarles un procedimiento químico que se llama desmocharlas para eliminarles estos cuernos. Esto es un procedimiento a nivel de bienestar animal que es terrible. Terrible para la vaca, para el ternerillo, cuando salen los primeros botones de los cuernos es cuando se cortan. Entonces, esto es terrible, evidentemente para la vaca, para el toro y para el granjero. Hay unas pocas razas genéticas de vaca que son como la raza Angus, que es la que nos comemos en las hamburguesas, que genéticamente nunca desarrollan estos cuernos porque tienen una mutación. Entonces, hubo unos investigadores de una empresa norteamericana que se les ocurrió trasladar esa mutación de la raza Angus a la raza Holstein, que son las vacas estas blancas y negras lecheras, para que no hubiera que cortarles los cuernos a estas vacas, ¿no? Y esto fue un éxito, se publicó muy bien, y esto apareció en la primera edición del libro. La primera edición explicaba esto. ¿Qué sucedió entre la primera y la segunda? Pues que esta empresa, que había dicho que esta modificación la habían hecho de una forma extraordinariamente limpia, pues la agencia de regulación norteamericana, la FDA, descubrió que se les había quedado insertado en el genoma de la vaca un plásmido que habían usado precisamente para trasladar esa mutación. Para entendernos, que habían hecho un poquito un desastre, y en lugar de trasladar la mutación solamente, habían trasladado la mutación con toda una retahíla de letras adicionales que no necesitaba la vaca. Claro, al insertarle esas letras
adicionales, esa vaca se convertía en un organismo modificado genéticamente, en un organismo transgénico, que ya no podía entrar directamente en la cadena de consumo, tenía que estar sometido a una serie de pruebas, etcétera, etcétera. Y fue pues un poco un fiasco importante y de hecho hizo que la empresa pues pidiera disculpas, se disculpara y yo creo que fue un problema importante. Frente a un problema de estos se puede hacer dos cosas, como frente a una crisis de comunicación, o ocultarla o hablar de ello, transparencia, ¿no? Afortunadamente, tras unos momentos iniciales de titubeo, la empresa acordó abrir sus resultados, decidió contar su error y decidió ser transparente. Y eso nos permitió contar ese error que nos debería servir para que no volviera a cometerse en la segunda edición, ¿no? Con la cual también nos sirve para contar a veces que no todo siempre sale bien. Lo hablábamos justo antes, José Luis, ¿no? No siempre sale bien en ciencia, ¿no? Pues bueno, pues incluso en aquellas cosas que han generado titulares en periódicos, pues ha habido errores. Pues cuando hay errores hay que contarlos. Claro, y además eso da credibilidad y tranquilidad a todos en general, a la sociedad en general, el saber que cuando hay un error se comprueba, se estudia, pues como ha sucedido con el ensayo clínico de la vacuna de Oxford AstraZeneca, se para el ensayo clínico, las personas se echan la mano a la cabeza, bueno, hay que explicarles que eso precisamente es lo normal y lo que conlleva la seguridad de esa vacuna, es decir, comprobar hasta el último detalle qué es lo que pasa para que puedan continuar. Claro, hay no solamente la vacuna contra el coronavirus, hay muchas vacunas que se han desarrollado para otros gérmenes y para otros patógenos, otros virus, que no han llegado a su fin, pues porque se han caído durante el proceso, porque ha habido un número demasiado importante de personas que han tenido un rechazo o han tenido una respuesta pues inesperada, han tenido pues alguna patología asociada, o se ha exacerbado la respuesta a ese virus en lugar de protegerla frente a ese virus, que también sucede en algunas ocasiones. ¿Quiere esto decir que las vacunas son malas? No, en absoluto. Lo que quiere decir es que antes que una vacuna pueda ser aprobada, tenemos que estar seguros de que va a ser segura y va a ser eficaz. Y entonces esa vacuna es la que nos garantiza la protección. Pero para ello tenemos que ir paso a paso, tenemos que seguir todos los pasos del ensayo clínico y tenemos que dejar tiempo al tiempo, ¿no? Esto lo explicaba yo no hace mucho diciendo, vamos a ver, ¿cómo vamos a evaluar los efectos a 2 años vista de una vacuna, entre comillas, si no pasan 2 años? O sea, o tomamos un DeLorean y nos hacemos un regreso del futuro, o no podemos evaluar efectos a 2 años si no pasan 2 años, ¿no? Por eso hay una fase adicional de las cuales no se suele hablar en los ensayos clínicos, que es la fase 4, tras haber completado la fase 3, en las cuales se ha probado la eficacia y se ha garantizado la seguridad de la vacuna, se empieza a probar, se comercializa, se empieza a administrar, pero se sigue la pista a todas las personas vacunadas por si surgieran algún problema, ¿no? Al vacunarse grandes números de población, pues es probable que surjan problemas que con 10.000 personas pues no hubieran surgido, ¿no? Estamos hablando de 7.000 millones de personas en toda la Tierra, ¿no? Pues evidentemente, pues cuando tomamos una muestra muy pequeña, a pesar de que nos parezcan grandes números, si usamos 10.000 o 20.000 personas, pues es posible que no veamos todos los posibles cuestiones que pueden estar asociadas. Por eso hay que seguir investigando con ella. A mí una de las cosas que más me interesó de tu libro, y creo que lo comenté alguna vez, es eso que tú decías antes, la trastienda. Es decir, cómo, por ejemplo, he visto la última publicación de tu blog de hoy mismo, de esta mañana, cómo la lucha de patentes que hay entre los laboratorios que empezaron a utilizar las técnicas CRISPR puede afectar al más que merecido, a nuestro entender, Nobel para Mojica. Es decir, cómo el hecho de que haya un conflicto legal acerca de quién tiene la patente puede hacer que la Academia Sueca diga vamos a esperar antes de premiar esta pues maravilla. Esto es muy triste. Esto es muy triste, José Luis, y esto le dedico también otro capítulo en mi libro. Y claro, esto está cerrado cuando se cerró en diciembre de 2019 y lo que ha seguido es progresando esta batalla, pero no ha habido cambios sustanciales. Sigue habiendo dos contendientes que no quieren dar su brazo a torcer, que además tienen diferentes éxitos si están en Estados Unidos o en Europa,
con lo cual esto hace que cualquier empresa, cualquiera de nosotros que tenga una idea para un desarrollo industrial, un desarrollo clínico de las CRISPR, pues tiene que llegar a un acuerdo no con una empresa, sino con varias, con dos de estas empresas para cubrir todo el espectro, ¿no?, de Estados Unidos en Europa. Yo sinceramente cada vez me estoy quedando sin esperanza, pero quiero pensar que en algún momento estas dos instituciones, el Instituto Broad y la Universidad de California, y representando otros socios, se van a sentar y se van a poner de acuerdo, porque la litigación continua, y tú eres letrado y sabes que esto puede ser ad infinitum, esto puede durar las apelaciones de forma sin término, Eterna, pues sí. estas apelaciones eternas yo creo que no benefician a nadie y tampoco les benefician a ellos, porque el plazo para aprovechar comercialmente un conocimiento que ha sido protegido mediante patente está definido en 20 años. Pero 20 años desde que primero se depositó la solicitud, y estas solicitudes que están en litigio se depositaron en 2012. Ya han pasado 8 años. Con lo cual, si hoy mismo se pusieran de acuerdo, no tendrían 20 años para resarcir su inversión, sino que tendrían 12. Claro, entonces, pues las empresas tienen otras estrategias, van generando nuevas solicitudes en fechas más próximas que van extendiendo paulatinamente aspectos de esta tecnología. Creo que debería ser mucho más sencillo. Creo que, de verdad, a nivel académico, la libertad que tenemos nosotros para hacer los experimentos con estas herramientas la deberían tener también las empresas que aplican estas herramientas en desarrollo en biotecnología vegetal, en biotecnología animal, en biomedicina, para que innovaran. O sea, es que las ideas no están en un sitio, las ideas están en todo el mundo. Y además las ideas no están en el primer mundo, ¿no? Uno de los ejemplos que yo hablo también en el libro, hablo de las primeras ovejas editadas que se hicieron en Montevideo, en Uruguay, del cual probablemente conocemos muy poco o nada de investigación científica. Podrán haber otras muchas ovejas editadas, pero las primeras se hicieron en Uruguay. ¿Por qué? Porque la idea que tuvieron esos investigadores fue pionera, y gracias a la facilidad y a que es relativamente sencillo usar estas herramientas, pudieron llevar a cabo este experimento sin necesidad de trasladarse pues a Estados Unidos o a Reino Unido o a Japón o a algún otro país, ¿no? Entonces, dejemos que esto vaya progresando. Claro. Volviendo al tema de las enfermedades raras, tú te dedicas, ya lo has comentado, al tema del albinismo. Otra de las cosas que a mí me gustó cuando leí tu libro fue precisamente esa honestidad y esa humildad a la hora de explicar cómo se pueden, podrían llegar en un futuro las terapias. Ahora estamos viendo, se ha hecho más difusión con el documental Human Nature, que se ha hecho público en Netflix. Cada vez más la sociedad está al tanto de lo que podría llegar a ser la aplicación de estas tecnologías. Claro, todo esto va unido con la posibilidad de que distintos laboratorios biotecnológicos puedan acceder a estas técnicas y no ayuda, ¿no?, este conflicto. Es que pensemos, mira, yo creo que es importante que conozcamos lo siguiente. Si nos fijamos, cada una de estas vacunas que están siendo propuestas por diferentes grupos de investigación, de las que oímos en los medios de comunicación estos días, va asociado a una gran empresa farmacéutica. ¿Por qué esto es así? Alguien podría pensar, ¿acaso la Universidad Autónoma de Madrid o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas no puede promover alguna de sus vacunas? Bueno, pues no lo podemos hacer porque nosotros, como instituciones de investigación, nos dedicamos a la fase que llamamos la fase preclínica, la fase in vitro, a la fase de desarrollo de conocimiento, donde se averiguan los mecanismos por los cuales esa vacuna va a empezar a funcionar. Pero la inversión que se necesita para agrupar diferentes centros hospitalarios y diferentes grupos de pacientes y grupos control para el ensayo clínico de la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, esto es otra liga. Esto es otra liga y esto necesita otros partners, otros socios. Entonces, lo que alguna vez le he oído también a Margarita del Val y a otros compañeros investigadores, lo que nos falta de verdad aquí en España es este tejido industrial. Nos faltan estas grandes empresas que
tomen directamente esa investigación preclínica y la lleven a la fase clínica, ¿no? Porque si no hacemos este salto a la clínica, no lo vamos a poder hacer nosotros. Yo, por mucho que me empeñe, un desarrollo que haga en el laboratorio, no voy a poder llevarlo a los pacientes si esto no lo toma como propio una empresa. Y esto implica, pues, firmar acuerdos, convenios, acordar cuál es la parte que corresponde, pues, legítimamente a cada una de las instituciones participantes, porque tenemos que ser sinceros y, digamos, los que sabemos investigar y sabemos hacer estas fases iniciales, no sabemos escalar ni hacer el desarrollo clínico ni hacer el seguimiento clínico posterior. Esto exige una profesionalización y exige a equipos de médicos, exige que haya muchos hospitales que actúen de forma coordinada, exige pues una inversión monumental y estamos hablando de muchos millones que tienen que invertirse que no tenemos las instituciones. Pero para eso existen estos acuerdos y esto es muy importante de trasladar y esto es algo que también hablan, por ejemplo, tanto en el documental de Naturaleza Humana, que yo le he comentado en mi blog de genética, como en un documental anterior también en la plataforma Netflix, que se llamaba Selección Antinatural, ¿no? Un Natural Selection, ¿no? Que es distinto, tiene 4 episodios, pero que hablan de la percepción de qué es cuando en uno de estos poquísimos casos se logra un medicamento. Claro, ese medicamento resulta que el coste que tiene por paciente pues oscila entre 500.000 y 1 millón de euros o más de 1 millón de euros por paciente, ¿no? Y nos llevamos las manos a la cabeza. Evidentemente, en el caso de selección antinatural, pues sale el caso de una degeneración de retina con un tratamiento que está ya aprobado. Y este tratamiento pues tiene un precio considerable, de más de 400.000 euros por cada uno de los ojos, ¿no? 800.000, casi 1 millón de euros. ¿Cuál es el valor de la vista de un niño, ¿no? Pues probablemente pues intentaríamos hacerlo lo que fuera imposible para hacerlo, ¿no? Claro, si le tenemos que pedir a la sanidad pública que se haga cargo de estas inversiones, pues no lo va a poder hacer. Pero para eso se exige, pues hay que recordar el 4.º principio de la bioética, que es el principio de justicia. Mal iríamos si todo aquello que nosotros proponemos no es capaz de llegar a todos los estratos de la sociedad. Si resulta que la solución terapéutica que proponemos solamente es capaz de llegar a aquellos que pueden permitírselo, pues apaga y vámonos. Efectivamente, lo que tenemos que hacer, pues como sociedad y las autoridades sanitarias, tienen que sentarse con esta empresa y tienen que decir, bueno, tú tienes esta terapia, pero yo tengo a mi cargo pues tanto número de pacientes. Tú quieres que se administre esa terapia a este precio, pero yo no te puedo pagar más allá de este. Y entonces hay que negociar y hay que compatibilizar y hay que compartir el riesgo. Muchas veces estas terapias experimentales no son 100% eficaces, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Pagamos 800.000 euros y no recuperamos la vista? Y entonces, ¿a quién reclamamos, no? Bueno, pues hay que compartir el riesgo y el riesgo no solamente lo tiene que compartir el paciente, que parece que siempre le pedimos al paciente que sea el único que comparta el riesgo, también tiene que compartirlo la empresa. Si la empresa tiene una terapia, una vacuna que no cubre un 100%, que cubre un 60, un 70%, que es un número muy respetable y muy digno, pues tenemos que asumir que habrá un 30 o un 40% de pacientes a los cuales esa administración no les va a funcionar. Y a esos pacientes les vamos a cobrar también 800.000 euros, pues no tiene demasiado sentido. Y esto implica pues desarrollar nuevas estrategias. Fíjate que me estoy metiendo en temas económicos para los cuales yo no soy experto, ¿no? Pero esto traduce la complejidad de cada una de las fases. Yo, si me dedico a la fase inicial, preclínica. Luego otros compañeros clínicos tienen que seguir. Luego otros compañeros a nivel de desarrollo empresarial y luego tienen que intervenir, pues todos los abogados tienen que intervenir, pues todos aquellos que se encarguen de distribuir pues las regalías y de distribuir los beneficios a los que tengan derecho pues cada una de las instituciones participantes en base a los riesgos y en base a las potencialidades de cada uno de estos tratamientos. Claro, y es que volviendo al tema de la pandemia, hemos visto tantas cosas, o la sociedad no hemos dado cuenta de tantas cosas, ha sido noticia
el incremento abismal de donaciones al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, precisamente para llevar a cabo este tipo de investigaciones contra el coronavirus, donaciones de particulares, de empresas, como si nos diéramos cuenta ahora que la ciencia cuesta hacerla y que los laboratorios están formados por personas que tienen que trabajar y que tienen, obviamente, que desarrollar su vida. Bueno, nosotros los investigadores decimos sin ciencia no hay futuro y hay que recordar que esto que acabas de decir tú, estas donaciones, tanto de empresas como de particulares, ciudadanos como tú y como yo, que donaron 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, hasta más de 12 millones que se han recaudado en la plataforma de salud pública del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esto se llama mecenazgo y el mecenazgo es una palabra que no sabíamos aquí en España. No teníamos tradición. Hay algunas iniciativas muy encomiables a las cuales hay que aplaudir, como la maratón de TV3 en Cataluña y como algunos eventos solidarios, la Gala Inocente Inocente que se hizo hace unos años en Antena 3 y otras que seguro que me dejo y me van a perdonar y me van a disculpar, pero estos son como fugaces. No tenemos esta tradición que existe en el mundo anglosajón. José Luis, cuando tú vas a visitar un centro de investigación en Estados Unidos, ¿tú sabes lo que ves? Lo que ves es un montón de placas con nombres de personas, en todos los lados. Cuando entras en un laboratorio hay una placa de una familia. Cuando ves un microscopio, enganchado al microscopio hay una etiqueta con un nombre de una familia. Quiere decir que esa familia donó un dinero y ese dinero se utilizó para comprar este microscopio y tú que estás usándolo, tienes que agradecerlo y tienes que ser consciente de que estás usándolo porque alguien decidió compartir lo que tenía y lo que no tenía, pues para invertirlo en ciencia. Esto es solidaridad, en definitiva. Y esto es algo que tiene que estar además promocionado. Y además es que somos seres humanos. Me refiero, el mecenazgo tiene que estar fiscalmente favorecido. No podemos pretender que las empresas donen sus millones de beneficios gratuitamente sin recibir nada a cambio. Tiene que poder deducirse la parte proporcional, un porcentaje que sea lo más atractivo posible, porque de hecho ya están contribuyendo al bien común. En lugar de contribuir a través de los impuestos, están contribuyendo pues con estas donaciones directas, ¿no? Y esto que estamos empezando y que ha cambiado la legislación y de la cual hablamos también en unas reflexiones de ciencia que hemos lanzado durante esta pandemia, que organizó José Manuel Torralba de la Universidad Carlos III y de la INDEA de Madrid, pues también hablamos de esto, de las leyes de mecenazgo y del patrocinio, ¿no? El patrocinio de la investigación, que siempre le pedimos, siempre llamamos al papá y la mamá Estado para que nos financie las investigaciones, y tiene que seguir haciéndolo, pero también existe el sector privado al cual podemos acudir, ¿no? Que no teníamos esa tradición, ¿no? Y bueno, pues esto en definitiva en el Consejo ha servido pues para financiar pues más de 60 proyectos de investigación, entre ellos uno que es el que llevamos a cabo de nosotros, que aplicamos herramientas CRISPR para cortar el genoma del coronavirus. Y si ya de por sí uno tiene la responsabilidad cuando trabaja con dinero público, el trabajar con dinero que sabes que viene de personas o de empresas que lo han puesto ahí, casi que tienes un plus también de corresponsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, estamos presentando informes cada 15 días o cada mes. O sea, que la auditoría de lo que estamos haciendo lo traslado para que la gente sea consciente. Y la presión que tenemos nosotros respecto a generar resultados e ir avanzando es enorme. Y tiene que ser así, digamos. Tenemos un problema grave en la sociedad y tenemos que ir trasladando incluso pues aquello que nos sale, ¿no? Decir, a ver, ¿qué hemos hecho este último mes? Pues esto es lo que hemos intentado y no nos ha salido. El mes que viene vamos a probar otra cosa. Perfecto, pues si te parece, nos quedamos con este mensaje, que la sociedad sepa cómo funciona la ciencia, que la ciencia va a dar las respuestas a los problemas, que para eso está, aunque no le podemos pedir cosas que no puede darnos, y es como, por ejemplo, respuesta inmediata a una situación como la que vivimos ahora mismo, que se ha conocido como el que dice hace un momento. Yo, en definitiva, terminaría... Dime.
No, sí, yo quería agradecerte y te voy a dejar la última palabra también para ti. Yo quería invitar a todos, si no conocéis el libro, pues a leéroslo. Pues es como cualquier otro libro de divulgación científica. Cada uno de nosotros vais a tener ocasión de ver diferentes libros. Hay que agradecer a Hablando de Ciencia y a Desgranando Ciencia, a José Luis Moreno en particular, el que nos haya invitado a hablar de este tema. Creo que es importante que leamos ciencia, que entendamos qué es lo que nos puede acarrear y lo que nos puede traer la ciencia, pero también entendamos sus limitaciones, ¿no? Que no somos todopoderosos, que realmente vamos avanzando, que nos equivocamos mucho, pero que esto es bueno. Es bueno porque al equivocarnos vamos cerrando caminos que ya sabemos que no tenemos que volver a transitar. Y si os ha gustado este directo en Instagram, pues creo que hoy hay un nuevo directo a las 10 con Eugenio, que nos va a hablar Eugenio Manuel, que nos va a hablar de su libro Los renglones torcidos de la ciencia. Y los próximos días va a haber otros colegas que van a estar presentando otros libros tan interesantes o más que este que hemos presentado hoy. Muchísimas gracias, José Luis, y muchísimas gracias a todos los que habéis seguido este directo en Instagram. Para mí ha sido una novedad y pues me ha parecido estupendo. Una herramienta de comunicación a la cual hay que seguir prestándole atención y en la cual me encantará seguir utilizándola en otras veces. José Luis. Exactamente, pues las gracias para ti, evidentemente. Nosotros nos hemos adaptado, hemos tratado de adaptarnos a la situación que vivimos, pero evidentemente sin vuestra colaboración, sin tu colaboración, no sería posible. Nosotros lo que queremos, lo que tratamos es de que la gente sepa, llegar al mayor número de gente posible, quizá más a quien no ha oído nunca hablar de este tipo de temas, de divulgación científica y de conocimiento, para que precisamente, en definitiva, sean mejores personas desde el punto de vista ciudadano, de tomar mejores decisiones y que quizás tener la influencia cuando son las elecciones, que es el momento en el que todos los ciudadanos tenemos nuestra mejor arma, de votar a quien mejor pueda representar los intereses que defendemos. En definitiva, exactamente, trasladar información, que la gente esté informada. No tenemos que educarla, tenemos que informarla. Y la sociedad es suficientemente inteligente para tomar sus propias decisiones. Y estoy seguro que esta charla que hemos iniciado pues va a continuar más tarde con Eugenio Manuel, a quien deseo muchísimo éxito con tu presentación y muchísimo éxito a los renglones torcidos también de la ciencia. Os dejo con Editando Genes, recorta, pega y colorea. Un saludo a todos y ya sabéis, a las 10 más.